Buenos días. Nada, daros la bienvenida a todos, a los que os conectáis ahora, a los que estáis aquí, a los que os estáis conectando en línea y a las personas que en un futuro pues veréis estas jornadas que están siendo, a nuestro modo de ver por lo menos, muy interesantes. Estamos en un salón del CEAPAT que hemos habilitado para hacer estas jornadas y hay pues unos sillones, una mesa, unas plantas y estamos 4 participantes y yo que voy a ser la moderadora y que soy Cristina Larraz, que trabajo en el CEAPAT en el área de arquitectura. Me voy a describir y os voy a pedir a mis compañeras de mesa que os describáis también brevemente para, bueno, pues para que se hagan una idea de cómo somos las personas que no nos pueden ver bien o que son ciegas. Yo tengo 64 años, no sé qué edad diría, vieja, mediana, no lo sé, por eso digo 64. Soy de estatura más bien bajita, tengo el pelo blanco, media melena y llevo gafas. Y llevo un jersey de rombos y unos pantalones beige. Os voy a pedir que os vayáis presentando. Tengo a mi lado a Clara, a Dolores, a Cristina y a Ana. Os presentáis un poquito, os audiodescribís un poquito y también comentáis por qué estáis aquí y un poco la empresa a la que representáis o la entidad a la que representáis, por qué hay interés de que estéis aquí también. ¿De acuerdo? Pues, claro. Empiezo yo. Bueno, pues mi nombre es Clara Delgado, soy logopeda aquí en el CEAPAT y bueno, pues como logopeda llevo el tema de lectura fácil, lenguaje claro, comunicación accesible. En cuanto a mi descripción, pues significativo con respecto a mi vestido, no hay mucho que decir porque en realidad soy una persona que generalmente llevo vaqueros, llevo zapatillas. Entonces, bueno, pues diría que hoy la ocasión lo merecía. Y entonces pues me he visto un vestido, unas botas, me he dejado el pelo suelto. Y sí que, bueno, pues para describirme un poquito más para las personas que no me ven y también para las que me ven, pues creo que soy una persona comprometida y comprometida con mi trabajo y responsable de lo que hago. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Dolores Martín, aunque la gente me suele llamar Meli. En cuanto a mi descripción física, pues diría que nada, soy una mujer de tez clarita. Me acerco peligrosamente a la cuarentena. Soy castaña, castaña de ojos y de pelo, con el pelito como a la altura de los hombros, más o menos, delgadita. Y así una cosa curiosa que me parecía gracioso como para traer aquí. Yo soy licenciada en Derecho y Periodismo y cuando tenía las clases de periodismo, mi profesora de locución preguntaba, nos hizo hablar a todos los compañeros y iba describiendo cómo era el tono de voz de cada uno y me hizo gracia porque decía que tenía una voz simpática. Me pareció gracioso aquello. Bueno, eso en cuanto a mi descripción física y luego en cuanto a lo profesional, soy la directora responsable del Departamento de Estudios e Innovación de una asociación que se llama Unión Profesional. Es una asociación que cumplirá 45 añazos el año que viene. Y bueno, pues la asociación representa a los consejos generales y consejos superiores de colegios profesionales, es decir, a las profesiones colegiadas en España. Aunamos a 36 consejos actualmente y abarcamos pues muy diversos sectores, ¿no? Desde el sector de la economía, el sector jurídico, sanitario, social, ciencias, docencia, ingenierías y arquitectura. Y esto es un poquito mi descripción. Cristina. Bueno, hola, buenos días. Me llamo Cristina Carretero, yo soy profesora de Derecho en la Universidad Pontificia Comillas y estoy aquí porque conozco a Cristina Larraz y llevo 20 años trabajando en la mejora del lenguaje jurídico que se ha extendido a la mejora en general de cualquier tipo de comunicación. Voy a mirar el lenguaje de signos como se dice que soy una persona maja. Me encanta. No es porque lo diga yo, me lo suelen decir, así que me hace ilusión. Físicamente, pues
la verdad es que ahora que lo has dicho, digo, no sé, una persona que no ha visto nunca, si le dices que eres rubio, bueno, pues soy rubia. Y pues a estatura media, complexión media, y si ella se acerca peligrosamente a los 40, yo los he pasado de lejos y supongo que me acerco felizmente hacia los 60. Eso, ya está. Muy bien. Perdón, soy Ana Echenique, soy presidenta de CECU, la Federación de Consumidores y Usuarios. Es un mundo apasionante el del consumo. Mi aspecto, tengo el pelo blanco, no soy nada delgada, tengo 77 años, pero en mi familia hay un principio desde mi bisabuela, que era que todo el mundo tiene la edad que ha tenido siempre. Entonces, eso es una verdad como un templo. Mi trabajo es apasionante y estoy aquí porque de siempre hemos hecho hincapié en que el lenguaje en el que nos dirigimos a la gente y con el que nos queremos comunicar con cualquiera tiene que ser claro, concreto, tiene que lograr los objetivos que queremos, etcétera. Entonces, este foro, este medio en el que estamos, es esencial para nosotros, porque en realidad todos somos consumidores o consumidoras y entonces el hecho de consumir implica muchísimos aspectos y uno de ellos es la parte de derechos. Tenemos unos derechos que contempla la ley y para elegir, para poder garantizar nuestra seguridad, para saber que un contrato está bien hecho, etcétera, tiene que ser claro y tenemos que comprenderlo perfectamente cualquier persona, independientemente de su nivel social, cultural, su edad, porque no se habla mucho de la edad tampoco como algo que segrega muchas veces. Bueno, esta mesa tan variada surge de una convocatoria que hizo UNE para ver si se empezaba una norma relacionada con el lenguaje claro. Acudimos allí, a algunas personas ya las conocía, pero acudimos allí, a mí me gustó mucho ver toda la gente que había porque era eso, muy diferente, ¿no? Normalmente nosotros cuando vamos a algún sitio pues hay mucha asociación, muchas profesionales que ya conocemos, pero allí yo no conocía a mucha gente. Entonces, bueno, me pareció muy interesante el poderos traer también a esta semana de encuentros CEAPAD, porque das esa visión también de fuera de la discapacidad, de fuera de la accesibilidad, ¿no? El grupo de UNES es el Comité Técnico UNE 191 GT1 de lenguaje claro. Por supuesto, se decidió que sí, que íbamos a ir para adelante y hemos tenido ya una reunión y yo la verdad es que tengo mucha ilusión en que esa norma o que los trabajos que surjan sean interesantes. Por lo menos el propósito que yo le pongo a esta mesa es el de aclarar qué es el lenguaje claro. Creo que no todo el mundo sabe qué es el lenguaje claro, incluso dentro de este mundo nuestro de la accesibilidad. Darle el valor que tiene, que creo que, como habéis comentado, tiene un valor inmenso. Acercarlo a todas las personas que nos escuchan y que nos escucharán, que vean que es algo suyo. Y que sepan también que utilizar las pautas del lenguaje claro es algo muy sencillo y está en nuestra mano. Entonces, que lo usemos nosotros y que digamos a los demás, vayamos contando y vayamos pidiendo que lo usen también y reivindiquemos. Bueno, quería también enmarcar en la mesa con 3 acontecimientos. Cristina me contaba que lleva trabajando, bueno, lo que acabas de decir, ¿no?, muchísimos años en lenguaje claro. Yo creo que en los últimos, desde el año 22, hay como 3 hitos que han sido importantes para el lenguaje claro. Uno es la norma de accesibilidad cognitiva, en la que surge en el 22, en la que se incluye, bueno, en la que se denominan algunas herramientas para conseguir la accesibilidad cognitiva de las personas que tienen problemas de comprensión. No se menciona explícitamente el lenguaje claro, pero los que estamos trabajando en accesibilidad cognitiva sabemos que no solo son esas menciones que dice la ley, sino que hay otras como el lenguaje claro, como el diseño wayfinding, etc. Otro de los hitos importantes para todas, yo creo, es la creación de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.
Se hizo en Chile en el 22, lo promovió la RAE y si os metéis a ver la cantidad de miembros que tiene es impresionante y cada vez hay más, ¿no? ¿Qué pretende la red? Pues pretende reconocer el derecho fundamental de todas las personas a comprender, trabajar para promover el lenguaje claro y accesible en la función pública y en la actividad privada, utilizar el lenguaje claro y accesible en los documentos, iniciativas, escritas o audiovisuales. Me llama la atención también lo de audiovisuales, claro, porque podemos usar lenguaje claro hablando también, ¿eh? Y promover y difundir el uso del lenguaje claro y accesible. Bueno, algunos ejemplos de miembros de la red: el Tribunal Constitucional, muchos colegios, ilustres colegios de abogados, el Defensor del Pueblo, Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Asociación de Lectura Fácil, CERMI, Confederación Nacional de Sordos de España, Fundación 11, Plena Inclusión, Prodigioso Volcán, Cálamo y Cran, Grupo Planeta. Me gusta también mencionar, y me hizo mucha ilusión ver que estaban pues algunas empresas que llevan también, y tú lo sabes, Cristina, mucho tiempo peleando por esto, y que me gusta que ahora ya estén aquí un poco y la gente sepa que puede recurrir a ellas, ¿no? Bueno, y por último, la creación de este grupo de lenguaje claro. ¿Qué busca este grupo de UNE? Busca mejorar la comunicación en diversos sectores, tanto públicos como privados, mediante el uso del lenguaje claro, accesible y comprensible para todos, para todas las personas. Bueno, vale, pues yo creo que como no todo el mundo está muy puesto en lo que es el lenguaje claro, en la diferencia entre lenguaje claro y lectura fácil, bueno, pues Clara, mi compañera, ha sido una persona muy representativa en la norma experimental de lectura fácil, ha trabajado mucho por ella. Fuiste presidenta del comité. Y bueno, está siempre muy al tanto de todo esto de lectura fácil, lenguaje claro. Entonces yo te voy a pedir, Clara, por favor, que nos hagas un poco la introducción de qué es el lenguaje claro, que nos des algunas pautas también. El lenguaje claro no es solo fondo, sino forma, diferencias entre lenguaje claro y lectura fácil. Y bueno, de momento tienes ya suficiente. Bueno, pues nada, la verdad es que sí que el lenguaje claro y la lectura fácil tienen ciertas similitudes, y quizá a las personas que les pilla más ajenas a este campo, pues pueda resultarle algo como difícil de diferenciar. Tienen similitudes en cuanto ambos, como comentabas, están implícitos o son instrumentos de la accesibilidad cognitiva, por un lado. Por otro lado, es cierto que utilizan como la misma materia prima, que es el lenguaje. Entonces, es verdad que comparten muchas pautas y muchas recomendaciones, porque estamos hablando de lenguaje. Pero en cuanto a lo que en su definición como tal y en la aplicación que tienen, sí que se ven mucho mejor las diferencias. Yo diría que el lenguaje claro, he intentado buscar también para las personas que nos escuchan una definición de lenguaje claro que fuera clara, porque hay veces que incluso la propia definición, sí, cuando terminas de leerlas dices, bueno, ¿y esto qué es?, ¿no? Entonces, bueno, intento explicar qué es el lenguaje claro partiendo de la definición. El lenguaje claro se define como una comunicación, y entonces ya empezamos a ver que es algo que implica expresión y comprensión, y ya son dos funciones ahí muy importantes, sea oral o escrita, porque es verdad que la comunicación puede ser escrita, pero también el lenguaje claro implica una comunicación oral, y yo creo que también esa es muy importante y es la más difícil de llevar a cabo en el lenguaje claro, porque así como las palabras se quedan escritas y las ves y las puedes volver a leer, las palabras desaparecen, las palabras que uno pronuncia, y tienes que asegurarte muy bien que las personas que te están escuchando te comprenden, porque la siguiente oportunidad que tienen es que tú se lo repitas. Con lo cual, el lenguaje claro en la parte oral es muy complejo, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Está formado, por así decirlo, una comunicación, está el lenguaje claro cuando el contenido lingüístico de esa información que está comunicándose, cómo organizas ese contenido lingüístico, y también, si es escrito, cómo lo diseñas, cómo lo presentas, si es oral, cómo lo transmites, en qué te apoyas
para las personas a las que va destinada esa información, pues pueden encontrar lo que necesitan, pueden captar, de repente dan con eso que están buscando en el contenido lingüístico que le estás explicando, en esa estructura que le estás mostrando. Una vez que lo encuentran, además lo comprenden, porque si lo captan, pero luego no entienden qué es lo que les está transmitiendo, esa cadena de accesibilidad ya se rompe. Y por último, una vez que ya lo comprenden, saben qué hacer con ello. Y eso también es importante porque el lenguaje claro también es un proceso. Y es un proceso bidireccional, de ida y vuelta, ¿no? Entonces, quizá eso es un poco la definición más explicada, tradicional, de lo que sería el lenguaje claro. Y la lectura fácil es como... Voy a utilizar la definición que utilizamos en la norma, pero también la intento explicar un poquito. Es como un método, porque es quizá mucho más rígido en cuanto a la hora de estructurar y de llevar a cabo esas pautas y esas recomendaciones dirigidas a la redacción del texto, a lo que es el diseño y la organización de un documento. Ahora explicaré un poco las diferencias, y sobre todo porque en la definición se incorpora algo esencial en la lectura fácil, que es la validación de la comprensibilidad del documento por parte de personas que tienen dificultades de comprensión lectora. Entonces ya empezamos a ver como diferencias. La primera que salta a la vista es que mientras que en la lectura fácil quizá nos dirigimos más a un documento escrito, aunque después tú puedas utilizar un documento escrito como algo en lo que te apoyas para explicarle a otra persona de manera más clara lo que aparece en el documento, pero no podemos confundir comprensión oral con comprensión escrita. La lectura fácil se dirige más a un documento escrito y el lenguaje claro incluye la comunicación escrita, pero también la comunicación oral. Otra diferencia importante entre el lenguaje claro y la lectura fácil es que el lenguaje claro es mucho más amplio en cuanto a las personas destinatarias. Está destinado a toda la ciudadanía. Todas las personas nos viene bien en determinados contextos que la comunicación que se nos está trasladando, transmitiendo, esté en lenguaje claro. Mientras que la lectura fácil está destinada específicamente a personas que tienen dificultades en la comprensión lectora, que ya es un amplio abanico de población. Otra diferencia entre el lenguaje claro y la lectura fácil quizá es el ámbito de aplicación. El lenguaje claro, como comentaba Cristina, tiene un ámbito de aplicación muy importante que es el jurídico. Yo diría el administrativo, donde está la administración de justicia y toda la relación de la población con la administración, de los ciudadanos, de la ciudadanía con la administración. Lo que pasa es que yo creo que hay campos estrella dentro de la administración, como es Hacienda y Justicia, que yo creo que ahí es donde el lenguaje claro tiene un peso muy importante. Pero yo creo que mientras que en el lenguaje claro está... claro, entre comillas, que está pues el ámbito de la relación de la ciudadanía con la administración o el rol de la ciudadanía como cliente, como consumidor, en todos los contratos que firmas, en toda la relación que puedas tener, una compra-venta, entender exactamente qué es lo que estás comprando, qué es lo que te están vendiendo. La lectura fácil tiene un amplio ámbito de actuación, pues encontrar una novela escrita o una adaptación de una novela en lectura fácil, pero nadie diría que hay una novela escrita en lenguaje claro, ¿no? Otra diferencia, por ejemplo, es que el lenguaje claro parte también de esa accesibilidad desde el diseño para todos, porque el contenido original de esa comunicación que se está transmitiendo se piensa, se elabora, se proyecta desde el principio en lenguaje claro, mientras que la lectura fácil suele ser una adaptación de un contenido original, aunque también se pueda elaborar desde el principio en lenguaje claro. Lo que es evidente es que no tienes una versión en lenguaje claro y otra en lenguaje no claro, pero sí puedes partir de una versión en lenguaje claro para hacer una versión en lectura fácil, porque sería como un añadido más, una adaptación todavía mucho más concreta y específica de un contenido que es original, que está elaborado en lenguaje claro, pero que todavía hay un colectivo importante de personas con dificultades de comprensión lectora que eso les resulta todavía incomprensible. Entonces sí habría una adaptación de un original a lenguaje claro. Otra diferencia súper significativa
pues es la validación del contenido en lenguaje claro. El lenguaje claro se recomienda. Yo siempre lo recomiendo y creo que es imprescindible, porque si la comunicación va destinada a la ciudadanía y la ciudadanía no valida esa información que, por ejemplo, desde la Administración nos están ofreciendo, diciendo no lo entiendo, incluso se puede validar en el uso que la ciudadanía hace de la documentación que recibe, porque si llama 3 veces, 4 veces, 5 veces diciendo no sé hacer este procedimiento, pues probablemente es que no lo estés explicando bien. Con lo cual, toda esa evaluación que tiene que hacer la Administración de cómo se está comunicando con la ciudadanía también es una validación. Pero en lectura fácil es todavía va un paso más allá. Y dentro de lo que es la propia elaboración del documento en lectura fácil, se incorpora como requisito que sea validado por personas que tienen dificultades en la comprensión lectora, ¿no? Y además las propias personas que validan se están formando como personas validadoras de documentos en lectura fácil. Entonces, yo creo que, no sé si así más o menos queda clara la diferencia entre lo que es lenguaje claro y lectura fácil, que es verdad que como convergen en muchas cosas, puede no quedarnos muy clara la diferencia. Clara, no sé si te lo he escuchado a ti alguna vez. ¿Tú considerarías la lectura fácil como un producto de apoyo? Sí, de hecho en la norma consideramos que aparece en una nota dentro de la definición de la lectura fácil, porque al fin y al cabo un producto de apoyo es algo que compensa el que una persona pueda realizar una actividad, igual que un comunicador, y hablo un poco de la parte que llevo en el CEAPAD de comunicación aumentativa alternativa. Un comunicador es un producto de apoyo en el que una persona que tiene limitaciones en la comunicación oral utiliza para desempeñar esa actividad comunicativa. Un documento en lectura fácil va a permitir que una persona pueda llevar a cabo una actividad, que es la actividad de la lectura. ¿Y la lectura para qué? Pues mira, voy a leer ese documento para poder participar mejor en la sociedad. Con lo cual, estamos hablando de, vamos a introducir un documento que parece algo como muy... un producto de apoyo parece que es como algo mucho más tangible. No, un documento de lectura fácil también puede permitir superar esa barrera para realizar una actividad y favorecer la participación. Yo creo que sí que has aclarado mucho las diferencias. Cristina, tú llevas, como has dicho, trabajando tanto tiempo en defender el lenguaje claro. ¿Nos puedes comentar un poco qué antecedentes, un poco esa historia que tú conoces y que a lo mejor no es conocida para todos? Y también que nos hables de entidades que llevan trabajando mucho tiempo, de la tuya, de otras entidades que están ahí para hacer este trabajo. Sí, claro. Pues vamos a ver, antecedentes, no me voy a remontar más allá porque sería un poquito largo y tampoco de mayor interés, yo creo, pero quizá el punto de inflexión lo encontramos en España, en el Ministerio de Justicia, con la creación de una comisión que se llamó Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. Esta se crea en 2009. ¿Cómo trabajan? Trabajan un grupo representativo de diferentes colectivos, entre los que estaban fiscalía, jueces, periodistas, diferentes personalidades, y esto es lo que hacen es encargar diferentes grupos de trabajo, unos sobre lenguaje escrito, otros sobre lenguaje oral, otros sobre plantillas procesales, otro que llevamos nosotros en la Universidad Pontificia Comillas sobre políticas públicas que se realizaban a lo largo del mundo, sobre cómo se estaba enfocando en diferentes países el tema del lenguaje claro, pues para ver el estado de la cuestión en España comparado con otros países. Y esto es importante porque es verdad que aparece solamente en justicia, pero bueno, por algún campo había que empezar. Y lo bueno de esto ha sido que se ha trasladado a la generalidad de los ministerios, de las empresas, como una preocupación relevante que tiene muy buenos frutos. En este estudio voy a hablar un poquito más o mínimamente del que llevamos a cabo nosotros, que fue el de políticas públicas comparadas. A nosotros el Ministerio nos dice, tomad, un poco como el Monopoly, nos dice, tomad estos 16 países, contactáis con ellos y os enteráis qué se hace a nivel público y también a nivel privado. Y luego nos decís cómo está España.
cuando nosotros empezamos a ver lo que se estaba haciendo ya en el mundo desde hacía, pues hablo sin exagerar, desde los años 60 del siglo pasado, y vemos que en España estamos casi empezando, digo casi porque siempre hay alguien que ha trabajado, siempre hay algún estudio, siempre hay alguna guía estupenda, ¿sí? Pero no dejan de ser anecdóticas. Entonces, nosotros empezamos a trabajar, podemos decir, en el 2009. A lo que llegamos a la conclusión es que teníamos todo el camino por recorrer en España. Y ya se empezó a hablar de ese lenguaje claro y de la necesidad. Eso se va trasladando poquito a poquito. La RAE, por supuesto, que siempre lo ha trabajado, pero de una manera a lo mejor más anónima, menos popular, hasta que deciden realizar también ellos diferentes diccionarios, diccionario panhispánico del español jurídico, que ha servido mucho sobre todo para personas que tenían que consultar cómo se decía una determinada... Si yo vengo de Bolivia, esta palabra en Bolivia, ¿cómo es en español? No ya la traducción, lógicamente, que todo era español, sino que qué implicaciones tiene. O cuando hay un contrato, tú vas a contratar la vivienda de tu casa con personas de Argentina o de Chile, bueno, qué variantes había, entonces esto ha ayudado mucho. Luego la RAE realiza un libro de estilo del lenguaje jurídico en 2017 junto al Consejo General del Poder Judicial, y más actualmente lo que estabais mencionando, la Convención Panhispánica del Lenguaje Claro, que reúne a todas las personas de habla española y lo que intenta es fomentar el lenguaje claro. Sí se crea en 2022 en Chile, recuerdo, en el Poder Judicial. Y luego la primera convención que ha reunido a todas las personas que se han ido uniendo a esto ha sido en mayo de este año. Entonces, digamos que estos son los principales hitos. Personas, instituciones que están trabajando cada vez más. Y yo creo que sería un poco injusto si mencionara dos o tres, porque me dejaría tantas. O sea, los colegios profesionales que nos dirá ahora Dolores eran de los que estaban implicados por el Ministerio de Justicia en esa comisión de lenguaje claro, porque lo que hizo el Ministerio fue apelar a tres tipos de instituciones. Dijo, a las personas que podemos trabajar haciendo lenguaje claro, dijo, unas guías mínimas, que estaban bien. Es lo que decías tú, que las pautas de lenguaje claro son muy básicas, son muy fáciles y además son de sentido común, porque al final, ¿qué estamos diciendo? ¿A alguien le suena raro eso de sujeto, verbo y predicado? Es que es lo lógico. Lo que pasa que, claro, nos ponemos en plan poetas, de repente nos creemos Lope de Vega y empezamos a escribir como si no hubiera un mañana, y escribiendo es raro, empezando al revés, porque queda más chulo. Y claro, al final lo que consigues es que no se entiende, ¿no? Entonces, yo recomendaría a todo el mundo un poco también por dar pautas a las personas que nos puedan escuchar y dar herramientas. Lo que está saliendo de la norma ISO, que se traduce, esto de la norma ISO, y yo lo voy a explicar también. Una norma ISO simplemente es un estándar, es decir, unas pautas que se convienen, o sea, cuando digo que se convienen, pues grupos de personas que trabajan en ello dicen, venga, estas llegamos a un acuerdo en que son las que nos valen. Y nos dice, venga, sujeto, verbo y predicado, las frases que no pasen de 3 líneas. Una idea por frase, los párrafos que no sean largos, no los pases de 7, de 10 líneas, no te pongas a hacer subordinadas de subordinadas, algo que es totalmente lógico, ¿no? Entonces salen de ahí las normas que están en inglés y une una norma española, que es lo que tenemos en España, aquí cerca de Colón. Pues lo que hace es traducir directamente, o sea, no hace una readaptación ni nada de eso, traduce. Entonces tenemos la norma ISO de lenguaje claro, ahí sí que hay pautas. Entonces cualquier persona que quiera decir, bueno, ¿y a qué me atengo para hacer un documento en lenguaje claro? Pues ya tenemos una norma UNE que está en español, dando todas las pautas y los criterios para hacer cualquier cuestión en lenguaje claro. Y digo lenguaje claro, pero puedo decir mucho más, comunicación clara, porque es lo que estaba mencionando Clara, lo que mencionáis todos. La comunicación es mucho más que el lenguaje y que el escrito y el oral. Son los pictogramas, son los esquemas, son las explicaciones adicionales, son los croquis. Todo lo que queramos añadir aporta. Entonces, hay
cada vez sumándose más instituciones y esto yo creo que es un motivo para difundirlo, celebrarlo y por eso, pues gracias CEAPAT, gracias Inserso, gracias compañeros que desde cada una de las instituciones estáis trabajando para ello. Creo que aquí lo dejo. ¿Se puede acceder a esa traducción de...? Sí, está. ¿De ISO? Lo que pasa que las normas UNE tienes que pagar, es una pequeña Claro, cantidad, pero bueno, pues supongo que por la gente que lo ha trabajado y todo eso, pero claro, desde la página web de UNE, ojo que yo no pertenezco a UNE ni nada de eso, yo no me llevo a comisión ni nada de esto, pero es como si compraras un libro, ¿no? Entonces te descargas la norma UNE y ahí tienes todos los criterios. Es que me parecía... muy básicos, ¿eh? Y muy lógicos también. Me parecía algo especial porque como estamos trabajando sobre esa traducción, o sea, me parecía como una herramienta y no sabía si estaba a disposición, pero desde luego si vas a UNE puedes consultarlo, ¿no? Por lo menos. La en puedes UNE. descargar. No, aquí. Sin pagar. Sin pagar, sí, si vas allí. Sí, pero eso. yo creo que lo lógico es si vas a trabajar habitualmente. También, claro. Es como decir, no, a ver, si me voy a la biblioteca a leerme el Quijote allí. No, hombre, No. yo creo que sí. Puedes, te lo compras, ¿no? O lo descargas o en versión lo que sea y ya puedes trabajar en adelante con ellos. Sí. Muy bien. Ana, tú representas a CECU. ¿Por qué la entidad entiende que es necesario acercarse al lenguaje claro? ¿Qué trayectoria tenéis? ¿Por qué estáis en la norma? ¿Qué te parece interesante del lenguaje claro? Bueno, desde el año 83, en el que sale la ley de consumo, que España es, no sé, hemos sido el único país durante muchos años de que está recogida en la Constitución la ley de consumo. Porque fue a partir del tema del aceite de colza, ¿os acordáis? Que fue tan grave que se aceleró muchísimo nuestra fundación, todo, ¿no? Entonces ahí surgimos todas las organizaciones de consumidores, etcétera. Entonces estamos ahí porque desde ese momento hemos trabajado en los derechos de los consumidores y el transversal realmente es el derecho a la información. Entonces el consumidor... La consumidora no tienen conciencia de cómo el consumo es todo, desde que la almohada con la que has dormido, la pasta con la que te lavas los dientes, el agua que es producto de decisiones que han sido políticas antes, ha habido leyes, etcétera, o se han ido corrigiendo a lo largo del tiempo, pero que nosotros hemos peleado lo máximo para que los ciudadanos, como consumidores, consumidoras, accedamos a poder participar y saber y hacer esta parte del lobby, porque realmente tenemos la información directa. Nosotros tenemos el resultado de todas las reclamaciones que se hacen. Entonces, por ejemplo, sabemos, ahora con los alquileres, que tanto se habla, es que la gente firma unos contratos a veces que dices, pero ¿cómo has podido firmar esto? Pero la gente es muy naif. En cuanto sale de su punto, pues de su mundo es muy crítico, pero fuera de ahí la gente más insospechada mete unas patas increíbles, ¿no? Entonces, por eso el lenguaje es tan importante y yo aquí me retraigo un poco más atrás de lo que han hecho mis compañeras porque aquí viene la forma de pensar también, porque tú hablas y escribes como piensas. Entonces hay muchas veces te das cuenta de lo que hay detrás de lo que leemos, ¿no? Sea un contrato o sea una novela, ¿no? Hay una complejidad que es inútil la mayor parte de las veces en el caso que nos lleva. Si tenemos que elegir entre un producto y otro, que es una de los dilemas que tenemos permanentemente como consumidores, esa información tiene que estar muy clara y tiene que estar bien definido a qué llamamos cada cosa. El tema de la forma, del contexto, del el formato, el tamaño de la letra. Y a mí me escandalizó cuando acababa de entrar en CECU, estuve en una reunión en Bruselas sobre los prospectos de medicamentos. Bueno, la pelea por el tamaño de la letra, no os podéis imaginar lo que fue. Yo no me lo podía creer. O sea, si los ciudadanos de a pie vieran esto, tendrían menos confianza todavía en cómo nos regimos. Es milagroso. O sea, la ignorancia nos ha hecho bastante felices durante algún tiempo. Y entonces, todo esto, o sea, es ese tema de la letra, yo decía, pero no os dais cuenta de lo que esto implica. Pero
hay estamentos, no voy a hablar de los políticos en general ni de los técnicos, pero hay estamentos en que lo último que piensan es en la persona final, que es la responsabilidad real que tenemos, ¿no? Entonces, como ejemplo, yo quería poner primero, estamos saliendo por fin del siglo XIX. O sea, esto yo creo que esta norma es una puerta de boom, bienvenidos al siglo XXI. Te contaba antes una anécdota yo conocí a la secretaria de Eugenio Dors, el filósofo que nació en 1888. Y este señor le dictó una conferencia a Pepita y cuando acabó le dice, Pepita, léala usted. Y la lee Pepita y le dice, ¿la ha entendido bien? ¿Está clara? Y dice, sí, don Eugenio. Y dice, venga, pues oscurezcámosla. Entonces, venimos de ahí. Y de hecho, cuando vemos ahora un noticiario o algo, todas estas frases hechas, todos estos chascarrillos, es que es todo inútil y alguien lo ha puesto ahí para aparecer por un tema de ego en la comunicación, ¿no? Entonces, hay que agradecer a todos los que han dado estos primeros pasos que nos cuenta Cristina, porque realmente era muy necesario. La seguridad está en juego también cuando compramos algo, cuando hacemos un servicio. Entonces, si no está claro, no está garantizado. Entonces, todos nuestros derechos como consumidores quedan realmente, no anulados, pero muy perjudicados por el problema del lenguaje. Y como ejemplo tenemos un amigo común, Cristina y yo, que ha trabajado en una organización de mayores mucho tiempo, y él ha hecho por su propia voluntad un tutorial de cómo hacer la firma electrónica. Entonces son pantallazos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y unas flechas gordas, ahora das aquí y ahora das aquí, porque realmente yo cuando quise hacerlo de la firma electrónica, bueno, yo llegué a dudar de mis capacidades mentales. Dije, ya está, ya llegó ese miedo que tenemos, ¿no? Dije, ya está, ya hemos llegado. Y no era yo. Era el sistema informático, era el lenguaje poco claro, era el llenar de letras algo que no se necesitan más que esto y esto. Y entonces con ese tutorial que ha hecho Carlos, le ha facilitado la vida a los que lo acceden a él, porque después, ¿cómo difundimos toda esta información? Que es nuestro gran reto. Yo creo que hay millones y millones de personas trabajando en estos ámbitos de todo tipo que deben de estar desesperados porque nadie recoge al final lo que hacen y no acabamos hay una barrera por ahí. Entonces, tenemos el tema de las reclamaciones y hicimos un proyecto en CECU, hemos peleado por esto, por ejemplo, el tema de prospectos y la publicidad, que hay la publicidad engañosa, que es realmente un tema muy grave, y hemos peleado porque puede ser engañosa simplemente con el lenguaje que usa o con dónde pone la iluminación en un anuncio. No hace falta una maldad terrible. Y entonces hicimos una guía que se llamaba Consumo Conciencia, hablando de apelar a la ciencia, ¿no? O sea, tenemos que reivindicar el acceso a la ciencia, como en este momento de los bulos y de que la gente se crea cualquiera, pues dijimos, venga, consumo conciencia, y era sobre el cambio climático, y colaboraron diferentes organizaciones. Nosotros trabajamos, la mayoría de nuestro trabajo es en plataformas, foros, ¿cómo se llama? Asociación de grupos, en fin, en alimentación, en salud, en agua, en vivienda, porque nosotros no podemos saber de todo. Entonces nuestro trabajo es estar en todas partes y tener un criterio y saber quién sabe. Entonces ahí realmente el nivel lo marca la ciencia y punto, no hay otro, no podemos tener otra. Entonces, cuando hicimos esta guía, con organizaciones muy importantes, yo estaba en casa de mi hijo y estaba mi nieto, Mateo, que tenía 14 años, y me empiezan a llegar los documentos, el informe del planeta de WWF, que es fantástico. Digo, hacer un resumen para que quepa en una guía
esto, la vivienda, el tema del mundo del textil, la alimentación. Y entonces me dice Mateo, ay, déjame ver qué es. Y lo empieza a ver, me dice, Ana, esto no se entiende nada. Pero ¿y por qué lo cuenta tan largo? ¿Y por qué? Entonces le di un rotulador rojo y le dije, venga, corrígelo. Y se lo mandé corregido a todos mis colaboradores, que eran lo que llamamos expertos. Y les dije, oye, chicos, que Mateo no se entera. Mateo tiene 14 años y esto va dirigido a todo el mundo. Los que son brillantes lo van a entender, pero los que no son tan brillantes también. Que es que ahí está el tema, el hacer categorías, ¿no? Y entonces lo devolvimos corregido por Mateo y se llamó el filtro Mateo. Entonces fue muy gracioso porque cuando lo presentamos hablamos del filtro Mateo. Entonces me llamó una concejala de un ayuntamiento, por favor, queríamos saber qué es el filtro Mateo. Bueno, Mateo ahora tiene 21 años. Me dice, Ana, qué vergüenza, qué vergüenza. Soy el filtro Mateo. Digo, claro, yo soy el filtro. Pero es que sería muy fácil el poder hacer que lo vea un pequeño grupo que se divertiría mucho, porque no hay nada que le guste más a un niño o joven que corregir algo, que es que toda la vida se les está corrigiendo a ellos. Y entonces aquí el filtro Mateo fue muy, muy importante. Y después, otro tema más es el mundo hablando de la inclusión, de la accesibilidad y tal. Es evidente esa barrera de llegar. Yo ahora que estoy con las muletas, llevo un año y es un horror porque vas a cenar a un sitio, a tomar un pincho o una caña después de una reunión de estas y tienes que hacer pis en el sitio donde has estado en la reunión porque seguro que al sitio al que vas hay que bajar como al centro de la tierra por un sitio oscuro, sin barandillas y que si te matas nadie se entera. O sea, es increíble. O sea, yo querría hacer un pequeño librito de estos ilustrativos de fotos de los aseos de los lugares públicos de ocio. Y yo creo, y entonces aquí el tema de los niños es muy importante. Yo organicé y creo que parte del más importante de mi bagaje es haber trabajado con niños muchos años. Y hice una temporada, unos campamentos, y de cada grupo de 10 niños había uno con algún problema, algunos muy graves, pero nos la jugamos. Bueno, al final en un cuestionario a los niños y a los padres de qué les había gustado más del campamento fue haber conocido a fulanita o a fulanito. Porque los niños son increíbles y entonces no despertamos esto. Entonces, bueno, tal, y empezaban a mirar a esta niña o a este niño que por lo menos lo veían rarito, ¿no? Y de repente yo le decía, oye, para el día de bicicleta, ¿tú sabes montar en bicicleta, Cristina? Y Cristina decía, no, tal. Y uno dijo, yo te enseño. Y el crío estuvo, pero no sabes con qué, y le enseñó a montar en bicicleta a Cristina. Y Cristina fue a toda la ruta en bicicleta, fueron con un monitor extra, pero y lo mismo con todo, con escalada, con todo. Y entonces, al final, que para ellos lo más importante fuera esto, y lo hemos visto ahora en Valencia, cuando ha ido toda la juvenalia valenciana, porque son así. Entonces no aprovechamos esta manera de ser innata del ser humano para esto. Y luego, como anécdota, cuando hablaba alguien, creo que Fernando, de toda la tecnología ahora que está aplicable a poder participar, a poder desarrollarse más ampliamente, cuando otro nieto mío, Leo, tenía 5 años, abrimos la carta a Papá Noel y había pedido una silla de ruedas como la tuya. Había visto a un niño en un centro comercial, en una silla, y le pareció lo más. Y entonces le dijimos, mira, no creo que Papá Noel te traiga la silla, porque es que hay mucha gente que lo necesita y no te va a traer una a ti. Pero ¿por qué? Entonces le empezamos, tiene una sensibilidad con la gente que tiene algún problema este niño, y empezó por la envidia de la silla de ruedas. ¿A qué es una gozada lo de la silla? Entonces, claro, yo tengo una amiga, te conozco a muchos amigos, tengo muchos amigos con todo este tipo de historias, tal, que son gente maravillosa,
y nos podemos meter en berenjenales porque también es gente sin límites, porque es todo en la vida, es que es todo lo que cambia. Te iba a decir, Ana, que nosotros tenemos una buena colección de fotos de esos bajar al centro de la Tierra y de todo lo que Bueno, no se debe hacer. Me he liado demasiado, perdón. No, al contrario, me encanta. Meli, bueno, pues un poco la misma pregunta, ¿no? Desde la entidad vuestra, desde un profesional, ¿por qué os acercáis al lenguaje claro? ¿Cuál es vuestro interés? Sé que tenéis estudios. Sí. ¿Qué os han llevado a esto? Pues bueno, en primer lugar, agradecer la participación. La verdad que no es solamente una pequeña aportación de las inquietudes o de las iniciativas que se ponen en marcha desde las profesiones, sino que es muy enriquecedor poder compartir. Estoy aprendiendo mucho, estoy disfrutando mucho y luego ves las conexiones que hay de una manera directa entre unas organizaciones y otras, entre unos profesionales y otros, y la idea de intentar trabajar todos en el mismo cauce, ¿no? Cada uno en su ámbito, pero que todos vayamos un poco en la misma dirección. Quizás desde Unión Profesional no llevamos tantísimos años trabajando en lenguaje claro, pero sí que es una inquietud, sí que es una preocupación, bueno, quizás no preocupación, pero es una inquietud, es una herramienta, es un medio que nos parece muy útil porque básicamente las profesiones se basan en una relación de confianza, ¿no? Aquí tenemos en cuenta como tres agentes o tres partes. Por un lado, los profesionales, por otro lado, los consumidores, usuarios, clientes y pacientes, y por otro lado, las instituciones. Y no, el orden no tiene relevancia, ¿no? Lo que quiero decir es que, al final, estamos hablando de personas que prestan una serie de servicios al conjunto de la ciudadanía y contamos también con unas organizaciones que son las que, de alguna manera, velan o garantizan porque esa actividad sea lo mejor posible, ¿no? Tenga todas las garantías. Esta cuestión de confianza es muy relevante porque al final lo que en esa relación profesional y destinatario del servicio lo que estás haciendo es una entrega de una cuestión, de un asunto que resulta muy relevante para tu vida, una cuestión de salud, un tema de una vivienda, un inmueble, cuestiones económicas muy diversas. Entonces, hay una entrega hacia otra persona que presupones que tiene los conocimientos, las capacidades, la experiencia necesaria para resolver y satisfacer esa necesidad que tienes en ese momento, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta a las personas en este proceso, ¿no? A la persona a la que vas a prestar ese servicio. Pero es que la confianza no es un cheque en blanco. O sea, está muy bien, no es solamente como probablemente, o yo presupongo que tú sabes mucho y que hay unas organizaciones por detrás que están avalando este servicio, que es muy relevante. El ciudadano tiene que estar informado sobre a qué se expone. Por eso la conexión tan fuerte con consumidores y usuarios, a qué se expone, qué posibilidades tiene, qué implica llevar a cabo este servicio, cómo me va a afectar, si me das varias opciones, cuál es la más adecuada para mí, ¿no? Todo esto, el ciudadano tiene que estar informado. Y además de que el ciudadano tiene que estar informado, debidamente informado, y que eso está muy conectado con el derecho a entender, el profesional debe garantizar que esté adecuadamente informado y cumplir realmente para cubrir ese acceso a determinados derechos, derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esta doble relación me parece muy interesante, ¿no? Por una parte, el derecho a estar informado, a comprender, con el deber de informar por parte del profesional, ¿no? Entonces, traía algunos ejemplos. Uno de los elementos como más característicos de las funciones atribuidas por la ley a los colegios profesionales es precisamente el ejercicio de la función deontológica. Entonces, el ejercicio de la función deontológica se realiza como en dos patas. Por una parte, a través de los códigos deontológicos y, por otra parte, a través de la potestad sancionadora. Entonces, los códigos deontológicos, quería traer algunos ejemplos de cómo se recoge esa información sobre el deber de informar, ¿no? Que yo creo que a veces gráficamente, o sea, de una manera como más clara, puedes
acercarte a exactamente qué es lo que se pretende, ¿no? ¿Qué información puedo solicitar yo al profesional o a qué está obligado el profesional? Somos 33 profesiones y no tengo 36 ejemplos claramente, pero, por ejemplo, el Consejo General de la Abogacía, en los códigos deontológicos decir también que establece las relaciones entre el profesional y el cliente, entre compañeros, entre la institución y el colegio profesional. O sea, hay distintos tipos de relaciones. Entonces, por ejemplo, el Consejo de la Abogacía habla de la relación de los clientes en el artículo 12, ¿no? Que la relación del cliente debe fundarse en esa recíproca confianza. Establece todos los deberes de identificación e información del profesional de la abogacía con el destinatario del servicio. Habla, por ejemplo, de que debe poner en conocimiento la opinión sobre las posibilidades de sus pretensiones, el resultado previsible del asunto, procurando disuadirle de promover un conflicto, el derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita, de todas aquellas situaciones que aparentemente pudieran afectar a su independencia, cómo va evolucionando el asunto. Es decir, son extensos, o sea, no quiero traer aquí punto a punto cada uno de los... Pero sí decir que quizás a veces no se conoce mucho esto de la deontología profesional, o qué son los códigos deontológicos, o para qué sirven, o de qué manera protegen al ciudadano, o de qué manera establecen unas guías, una pauta de conducta al profesional que es sobre su actividad en términos generales, pero que incluye esta cuestión, ¿no? En cómo debes informar al profesional, al destinatario del servicio. También recoge, por ejemplo, el Código Deontológico del Consejo de Educadores Físicos y Deportivos, el derecho a la información en su artículo 18, la importancia de identificarte, de decir a qué colegio perteneces por si tienes que reclamar en un momento dado a quién puedo acudir, el deber de poner en conocimiento de las personas consumidoras, usuarias, alumnado, deportistas, entidades públicas o privadas, el certificado relativo al Registro Central de Delincuencia Sexual, la opinión profesional sobre posibilidades de sus pretensiones, el importe aproximado de los honorarios, cuando los servicios son requeridos exijan la participación de diferentes integrantes en la prestación de ese servicio, las condiciones de aseguramiento. Y luego, ya por terminar, que me gustaba mucho y además es bastante actual, ha sido presentado recientemente y ha sido revisado. Bueno, no sé si sabéis, pero los códigos deontológicos se van revisando de manera continua de acuerdo a las necesidades que va teniendo la ciudadanía y las carencias que se identifican. Pero me gusta mucho el apartado 3 del Código Deontológico del Consejo de Médicos, ¿no? Como un ejemplo del ámbito sanitario, ¿no? Relación del médico con sus pacientes, información y consentimiento. El médico debe cuidar su conducta, actitud, lenguaje, formas e imagen para favorecer la confianza y el respeto del paciente y de la sociedad. Y hay muchísimos, es bastante extenso, pero, por ejemplo, el artículo 10.2 dice: el médico tiene el deber de evaluar la capacidad del paciente para comprender la información y tomar decisiones durante el proceso de consentimiento informado. El médico debe poder poner especial atención para que los pacientes con dificultad de comprensión participen en el proceso asistencial en la medida que su capacidad de decisión lo permita. No me voy a extender, pero para que veáis como unas pinceladas, no traigo aquí todos los códigos deontológicos, pero bueno, por tener en cuenta, ¿no?, esta parte que de alguna manera, aunque no es específicamente el lenguaje claro, sí que contribuye a esa labor, ¿no?, a esa garantía de los derechos. Entonces, voy a hurtar una frase o una imagen que me parece muy bonita de Emilio Luque, que es un doctor en sociología que ha colaborado en el trabajo sobre el que hablaré después si hay oportunidad, que decía que la confianza es una suma de eslabones, una cadena. Entonces, en todos esos elementos que vas añadiendo, la formación, el conocimiento, la experiencia, el criterio profesional, el lenguaje claro forma un elemento muy importante porque ayuda a acercarse al destinatario de ese servicio, a que comprenda, a que pueda acceder a sus derechos y ejercerlos de manera adecuada, ¿no? El tener en cuenta a la otra persona. Además de que cada vez más, yo creo que de una manera quizás la tendencia va por ahí, no lo sé, a tener en cuenta a la persona que tienes enfrente y adecuar un poquito tu lenguaje a ese perfil, ¿no? No es el código deontológico es esto y ya esto es lo único que me obliga. No, voy a ver yo de qué manera como profesional puedo acercarme a ti, que eres un particular con unas características, unas condiciones, unas circunstancias específicas, para saber si realmente me he sabido explicar y has podido comprender las implicaciones de esto, ¿no? Entonces, eso en cuanto a profesionales y consumidores y usuarios. Córtame si me extiendo mucho porque a veces, por favor, Cristina. Vale.
Y luego, una segunda parte tiene que ver con la labor de las instituciones. Los profesionales y los consumidores y usuarios, o las personas consumidores y usuarias, tienen un papel muy relevante en este tema del lenguaje claro. Pero las instituciones colegiales no son menos importantes. O sea, hablaba de algunos ejemplos de los códigos deontológicos, donde se elaboran es en la sede colegial, ¿no? Dentro de las corporaciones colegiales, a través de los propios profesionales, ¿no? Entonces, es importante toda la labor de impulso, de coordinación que se hace desde cada uno de esos consejos generales con sus colegios territoriales. Nosotros como Unión Profesional lo que hacemos es buscar las líneas comunes de todas las profesiones, de esos 36. Entonces, el lenguaje claro es una línea común de todos. Antes hablabas, ¿no?, de cómo estaban implicadas las profesiones jurídicas. Efectivamente, registradores, procuradores, abogacía, graduados sociales. Y la labor que hacen es estupenda. Nuestra labor es llevarlo a todos los demás, ¿no? Y colaborar en que ese trabajo lo puedan realizar todas las profesiones, que esa aportación la puedan realizar todas las profesiones. Entre los fines esenciales de los colegios profesionales están, y que está muy conectado, está la representación exclusiva de la profesión a nivel nacional, la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, la defensa de los intereses de los profesionales y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, ¿no? Entonces, todo esto queda muy hilado. Por terminar con este apartado, simplemente decir que además creemos que el lenguaje claro forma parte no es una moda, forma parte de una cultura, de un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco y que forma parte, está muy integrado en el gobierno corporativo, así lo entendemos nosotros, ¿no? De cómo se trabaja desde arriba hacia abajo, cómo se impregna cada uno de los departamentos, a las distintas organizaciones, cómo se hace transversalmente todo esto, ¿no? Entonces nos parece muy importante esa labor por parte de las organizaciones que ya se está haciendo, pero que hay que seguir remando en esa dirección. Y luego finalmente que entendemos que las profesiones pueden ser, o las instituciones pueden ser un punto de encuentro o un punto de referencia en cuanto a la información veraz, clara, de referencia, un espacio para luchar contra la desinformación. Entonces, esto también hay que aprovecharlo, ¿no? Yo creo que un poco cada institución tiene que analizar cómo estamos trabajando en este tema, cómo nos relacionamos con la ciudadanía, se nos entiende, somos accesibles, somos cercanos, qué carencias tenemos, cómo podemos mejorarlas, qué herramientas tenemos, cómo las proporcionamos a los profesionales, cómo las hacemos accesibles a la ciudadanía y ir revisando poco a poco. Se van incorporando, se va implementando, cómo lo vamos haciendo poco a poco, qué se puede mejorar y qué hay que reforzar. Gracias. A ti. Clara, yo te quería pedir que por favor nos contaras qué se está haciendo desde el Inserso, cómo está colaborando el CEAPAT para trabajar en lenguaje claro y por tanto en accesibilidad cognitiva, o sea, no solamente en lenguaje claro, sino, pero bueno, ¿qué estamos haciendo desde el CEAPAT? Vale, bueno, pues lo que es en accesibilidad cognitiva ya llevábamos una trayectoria de bastantes años trabajando en ello. Hace unos años, creo que un par de años, sacamos una serie de 10 fichas sobre accesibilidad cognitiva. Continuando con ese trabajo, este año lo que hemos promovido desde el CEAPAT, bueno, coordinado por mi compañera Lucía Pérez Castilla, que es psicóloga del centro y es la coordinadora del grupo de accesibilidad cognitiva aquí en el CEAPAT, pues lo que hemos intentado es involucrar a todos los centros de la red, de centros del Inserso, para acercar la accesibilidad cognitiva y al mismo tiempo que ellos nos acercaran las dificultades que pueden tener en implementar accesibilidad cognitiva en sus centros y crear así una red de trabajo. Lo hemos hecho en 2 fases. En la primera fase hemos trabajado sobre la accesibilidad cognitiva a la documentación y ahora estamos inmersas en la segunda fase, que es sobre toma de conciencia y sensibilización. En la primera fase lo que hicimos fue crear un grupo de trabajo con todos los centros. Han participado más o menos unos 18 centros, casi yo diría que toda la gran mayoría de los centros de la red. Se seleccionaron por parte de los centros los profesionales que quisieron participar. Hemos hecho reuniones de trabajo y lo primero que les pedimos fue que seleccionaran un documento que para los
profesionales del centro fuera uno de los que más dificultades podían tener las personas que reciben los servicios del centro y que además se lo proporcionan a las propias personas usuarias y que a partir de ese documento hicieran o bien una adaptación en lectura fácil o bien a partir de ese documento original pues intentarán adecuarlo a lo que es el lenguaje claro. Se ha trabajado por parte de los centros, que desde aquí aprovecho, a ver si me ven grabado y si no, ahora en directo, para dar las gracias y darles la enhorabuena, porque es verdad que han trabajado mucho y es muy difícil compatibilizar esto con el trabajo que hacen, con la atención a las personas a las que apoyan, pues se ha trabajado en 18 documentos diferentes, 19, porque un centro escogió 2, tan diversos como la carta de servicios, documentos sobre autorización de cesión de datos personales, documentos sobre la autorización que das a otras personas en caso de enfermedad o en caso de fallecimiento, sobre emergencias, los horarios, el plan individual de atención, por ejemplo, el consentimiento informado para poder participar en proyectos. Y lo que hemos ido haciendo en esa primera fase es poneros a trabajar, hacerlo como consideréis, aquí están las pautas y hemos hecho una metodología de aprender haciendo, ¿no? Y a partir de ese intercambio de explicaciones, pero a su vez argumentar por qué cuando nosotros proponíamos de aquí un cambio entendían que efectivamente ese cambio favorecía la comprensión, pues hemos aprendido y nos hemos enriquecido todos los centros que hemos participado en la elaboración y ahora mismo pues hay 18 documentos, algunos en lectura fácil y otros en lenguaje claro, a disposición de todos los centros y como son distintos todos van a aprender de todo lo que han hecho los demás. Y la segunda parte muy breve, que es en la que estamos ahora, es apoyar desde el CEAPAD en la elaboración de materiales para la toma de conciencia y la sensibilización sobre accesibilidad cognitiva en dos enfoques. Por un lado, de los centros hacia el centro, es decir, del propio centro hacia sus plantillas, hacia sus profesionales, para que todos tengan la misma conciencia, el conocimiento y cómo participar como profesional y como persona que está en interacción con otras personas y fomentar así la accesibilidad cognitiva y también las redes comunitarias que puedan tener los centros con otras entidades con las que puedan tener más relación en su localidad, en su provincia, para que también puedan sensibilizar hacia la accesibilidad cognitiva tomando en cuenta pues el tipo de centro y el tipo de perfil de personas usuarias. Bueno, no sé si lo sabéis vosotras, pero el IMSERSO tiene una red de centros, como dice Clara. ¿Cuántos son? ¿20? 21. 21. El CEAPAT es el único que no tiene personas viviendo. Los demás, en general, tienen gente y entonces por eso por contextualizar un poquito el trabajo que han hecho. Cristina, hemos hablado estos días también de tecnología, de inteligencia artificial. Sé que tú quieres hablar de inteligencia artificial, lenguaje claro, comunicación. ¿Puedes, por favor? Sí, claro. Muchas gracias. Quería sacar el tema de la inteligencia artificial porque me parece que puede suponer una ayuda y una colaboración tremendas con un acceso relativamente básico y fácil. Están saliendo constantemente nuevas plataformas, nuevas herramientas. Y yo diría a todo el mundo que tuviera un ordenador, una tablet, un portátil, algo que intente ayudarse de esto, porque a veces es tan difícil. Antes hablabais de lo difícil que puede ser simplemente, y lo decía lo primero Ana, con el tema de llegar a tener un certificado digital, un DNI, o sea, entrar simplemente a una administración en la que ya te pide un determinado certificado, eso puede ser horroroso y además disuasorio. Sí. Algo que te podía ayudar un montón, resulta que lo primero que te piden son requisitos. Me estoy acordando ahora mismo de las últimas elecciones, cuando se nos dijo que podíamos pedir el voto por correo. Yo a mí me empieza ya a decir, tiene un Windows no sé qué, y yo ya llamo a un informático, oye, ¿qué Windows tengo? Yo cómo miro, ¿no? O sea, ya para empezar. Y luego dice, ¿se puede descargar un Firefox no sé cuántos? Y digo, ¿y qué es un Firefox? O sea, ya empezando por ahí. Y soy una persona que se tiene que manejar obligatoriamente con ordenadores, con tecnología. Tengo alumnos que están todos los días. Yo no puedo quedarme atrás. Y yo pensaba, si esto me está pasando a mí,
qué le está pasando a cualquier otra persona que se acerque poco, que sea mayor, que sea jovencita, que tenga dificultades de accesibilidad cognitiva. Digo, esto es un infierno. Bueno, entonces me voy encontrando herramientas de inteligencia artificial que digo, yo creo que nos pueden ayudar mucho. Y en este afán de dar precisamente alguna herramienta que pueda servir, ChatGPT tiene mucho más pequeña que Mateo. No tiene ni 2 años. Yo creo que el 30 de noviembre es cuando me parece que salió, en el año 22, y algunos nos dejó boquiabiertos, ¿no?, de lo que podía hacer. Pequeña anécdota, que el otro día digo, ¿hasta qué punto nos puede valer esto? Un alumno que me llega, y esto lo conté el otro día porque como yo me quedé con la boca abierta, me dice, profe, dice, un compañero que tenía que dejar a la novia y que no sabía cómo decírselo, y que dijo, pues voy a escribir un correo. Voy a escribir un correo, pero ¿qué le digo? Dice, pues ChatGPT. Y entonces dice, ChatGPT, quiero dejar a mi novia, pero que no se enfade y no quedar mal. Le hizo un correo tan bonito que la novia le dio las gracias. Muchas gracias por tu consideración, por haberlo dejado así. Es verdad que igual en el futuro podemos encontrar un momento más propicio. Con ChatGPT también. Supongo que sí, supongo que sí, también es posible. Entonces, yo lo que he probado ha sido, digo, me voy a venir aquí a CEAPAD probando 2 herramientas, una ChatGPT y la otra, una que acaba de sacar una empresa española que me ha parecido... Es gratis, o sea, lo que yo voy a decir es gratis, de acceso, y además no requiere especiales registros ni nada de eso. Hombre, a lo mejor una cuenta de Google o... Bueno, digo, voy a probar. Y la primera que pruebo es con esta de justicio.es. Es española y tiene la particularidad de que ha introducido toda la normativa a nivel estatal, justicio.es, estatal de comunidades autónomas local, y lo que le preguntes sobre esa normativa te lo da contestado, pero tiene una particularidad maravillosa, y es que te lo contesta con jerga, es decir, con un tipo de lenguaje de profesional legal, si así lo quieres, o de adulto, o de adolescente, o de niño. Os traigo un ejemplo. Mirad, Justicio, le he preguntado ¿qué es una pensión no contributiva? Y me dice, profesional legal. Requisitos generales para la pensión. Pues edad, haber cumplido 65 años de edad, residencia, que residas legalmente no sé qué. No voy a leer todo de cada, pero es para que veáis cómo va cambiando la jerga en función de lo que estábamos diciendo todos. ¿Quién es quien tiene que informarse sobre esto? Ah, y lo puedes escuchar. ¿Vale? Conclusión, dice, para acceder a esta pensión no contributiva en España es fundamental cumplir con ciertos requisitos. Esto para el profesional legal, que son los mínimos yo creo que van a consultar, pero hay mucho más. Luego, vamos cambiando. Y entonces nos va diciendo, por ejemplo, bueno, nos dice hasta preguntas sugeridas para profundizar, nos habla de doctrina, nos habla de artículos, de páginas web que podamos encontrar, es súper completo. Ahora ya para un adulto que no sea jurista, o sea, a cualquiera. Dice, para obtener una pensión no contributiva en España tienes que cumplir ciertos requisitos. Primero, pues tener 65 años, luego haber vivido legalmente en España durante al menos 10 años, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es el adulto. Adolescente, empieza, hola, ya, pone las... Hola, una pensión no contributiva en España es como una ayuda económica que te da el Estado si no has... Aquí yo cambiaría la palabra porque dice cotizado, cotizado no. Si no has pagado suficiente antes, ¿no? Dice, edad, y ya lo pone como en negrita, luego pone residencia, rentas, que es como lo deberíamos leer todo el mundo en general. Yo prefiero leerme el de los adolescentes y lo entiendo mejor. Y el de los niños, ojo, ya veréis. Claro, es que en resumen, dice, es como un seguro, lo pone entre comillas, que te ayuda si no tienes suficiente dinero para vivir cuando te jubilas
o si no puedes trabajar por una discapacidad. Es como un premio, por entre comillas, que te da el Estado, tal. Niño, hola, otra vez, hola. Dice, una pensión no contributiva es como un regalo que te da el gobierno para ayudarte si no tienes mucho dinero. Empieza a meter emojis y te pones de la carita sacando la lengua, guiñando un ojo, sonriendo. Y dice, mira, al niño, dice, si no puedes trabajar porque, por ejemplo, estás enfermo, también puedes pedir una pensión no contributiva, como si el gobierno te diera un premio por ser valiente y luchar contra la enfermedad. Si empezamos leyéndolo, lo del niño lo pillamos todo. Y luego yo creo que vamos a la inversa. Entonces, esto con Justicio, la he conocido en octubre. O sea, hace un mes que yo he conocido esto. Luego me fui a ChatGPT. Y digo, ¿qué puede necesitar una persona que quiera una pensión no contributiva? Ah, por cierto, os cita, ¿eh? Cita a CEAPAT, sí, Justicia, lo citan todo. Bueno, a ChatGPT le digo, escríbeme una instancia para pedir una pensión no contributiva en España. Y me dice, para solicitar una pensión no contributiva en España debes presentar una solicitud formal en la que incluyas tus datos personales, la justificación que cumples con los requisitos y aquí te dejo la instancia que podrás utilizar como modelo. Esto es ChatGPT, ¿eh? El barato, o sea, el gratis, quiero decir, que el que uso yo. Bueno, nombre y apellidos del solicitante, DNI o NIE, domicilio, teléfono de contacto. Y empieza a la atención de Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO o Consejería de Asuntos Sociales de Comunidad Autónoma. Asunto, pon solicitud de pensión no contributiva. Tal. Te la hace entera, la instancia, enterita. Llega al final, dice, acompaña todos estos documentos. Te dice todos. Firma del solicitante, documentos, no te olvides de incluir. Recuerda que puedes presentar esto en tal. Vuelve a hablar del inserso, seguridad social. ¿Cómo no vamos a recomendar la inteligencia artificial? También os digo una cosa, se inventan muchas cosas. Y un día para probar le digo, me llamo Cristina Carretero, digo, dime los libros que ha escrito Cristina Carretero. Empieza, uy, ha escrito un montón. Y empieza, y digo, no, pero si esto no los he escrito yo. Entonces también se inventó una bibliografía estupenda. Con lo cual, pues bueno, tirar de aquí, porque hay herramientas gratis que las tenemos de acceso libre para todo el mundo, y echar un ojo a ver si, bueno, pues aquello tiene visos de realidad o si nos puede meter la pata. Quiero decir que también está empezando. Entonces, algo con 2 años, no le pidamos la vida de 25 y con una experiencia y una precisión sobrenaturales. Tampoco es eso. Pero para empezar, vamos, ya lo hubiera querido yo hace un montón de años. Sí, es cierto. Yo también, aprovechando esto, ¿no?, de herramientas que estás diciendo, yo animaría a utilizar lenguaje claro o herramientas que nos ayuden a hacer lenguaje claro en todo lo que hacemos. No es necesario escribir un correo a no sé quién, no es necesario meterte en un papeleo de estos. En todo lo que hacemos día a día, claro. O sea, además, en las pautas de lenguaje claro a veces te dicen, respeta los signos ortográficos, a veces se nos olvida, ¿no? O no lo sabes. Bueno, o sea, que eso, yo qué sé, pues que lo ponemos mal muchas veces, claro. Y hay que respetarlo y eso te da conocimiento de lo que estás leyendo, ¿no? O sea, de no pensar que esto es solo para papeleos que vamos a hacer, sino que en nuestro día a día, en cómo hablamos a dejar a tu novio. En cómo, sí, pero ese mejor si lo haces tú. Pero eso, que no es algo que alto, no, es 100%. Día a día, tu trabajo. Es lo que ha dicho Meli, es una cultura, esto es una revolución cultural. Totalmente. Y no hay quien la pare también. Yo creo que una vez que se va en un sentido lógico, no hay quien lo pare. Entonces, bueno, costará más o menos comunicarlo, costará más o menos llegar a quien queremos que llegue, pero no hay quien lo pare. Entonces, tiene que ser transversal. Y el mundo de la tecnología, ahí tienen que aprender un montón, porque yo creo que son los causantes de gran parte de los problemas que tiene la gente con problemas de accesibilidad. Aparte perdóname, la infraestructura, el hardware, o sea, es que no todo el mundo tiene un ordenador decente. Eso ya nos va quedando un poquito tiempo. Yo quería, me acuerdo cuando contacté con vosotras, me comentasteis que había cambiado la legislación, que ahora los consumidores con
vulnerables se contemplaban de otra forma y que eso también nos animaba, ¿no? O sea, que había habido un cambio. ¿Nos puedes hablar brevemente de ese la cambio? vulnerabilidad estaba enfocada a, vamos a decir, a pobreza. Entonces el consumidor vulnerable, la persona vulnerable era una persona pobre. Y ahora ya la vulnerabilidad tiene una descripción, entra en un mundo mucho más amplio. Porque hay gente, por ejemplo, la situación social, económica social, hay gente muy preparada, muy estupenda y tal, pero que tiene un problema de capacidad que le limita. Entonces está todo mucho más contempladas las variedades, las variaciones en las dificultades de lo accesible. Me vais a perdonar, pero se me ha ido la pinza y daba un cuarto de hora más. Vamos a tener que ir acabando, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos has dejado ya abierto esto y yo quería que simplemente nos comentaras ese estudio que habéis hecho y que es tan evidente, ¿no? Sí, eso muy brevemente. Unión Profesional forma parte como una de las vocalías que representa a la sociedad civil en el Foro Integral de Cultura de Seguridad Nacional, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, Presidencia de Gobierno. Este se puso en marcha a raíz de la aprobación en 2021 de un Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional. Entonces, lo que se busca es una colaboración a través de este foro, una colaboración público-privada, ¿no? Hay una representación de las entidades privadas y de la administración pública. Entonces, fruto de esa relación, lo que surge es la posibilidad de trabajar, de colaborar en un concepto, seguridad nacional, pero no lo acotemos o tendemos a asociarlo. También había que hacer un análisis también de lenguaje claro ahí, sobre qué entendemos por seguridad nacional. Entonces, es un concepto muy amplio, habla de seguridad sanitaria, económica, seguridad medioambiental, seguridad, es muy amplio, ¿no? Es un concepto muy amplio. Entonces, derivado de los trabajos que se impulsan desde ahí, sale este trabajo, un trabajo que publicamos en julio, al que se sumó la COE y que lo que trata de analizar son las principales cuestiones que provocan inseguridad o incertidumbre en el ámbito de trabajo de las profesiones y en este caso de las empresas, ¿no? De COE. De ese análisis rescatamos o tratamos de sintetizar los 5 bloques fundamentales en los que consideramos que hay mayor riesgo, o las profesiones consideran que hay mayor riesgo, que se trata de la desinformación. Esto ya ha salido, lo hemos comentado, todos los temas. Desinformación, regulación y políticas públicas, medio ambiente, cambio climático y energía, inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnologías disruptivas e identificación y estatus de las profesiones. En cuanto a ese primero, la desinformación es el ámbito en el que estamos quizás un poquito más focalizado ahora, ¿no? Hay una serie de problemáticas identificadas, pero además una propuesta de soluciones. Entonces, entre esas propuestas de soluciones hay diversas acciones que estamos implementando desde las profesiones que tiene que ver con el lenguaje claro, evitar tecnicismos, pero también utilizar de manera precisa los términos en determinados momentos, verificación de la información. O sea, hay una serie de herramientas, hay un campo para trabajar inmenso y es en lo que estamos. Y no hemos hablado de los anglicismos. Solo eso. Bueno, hay herramientas fáciles también en lo que comentaba Clara. Tenemos una breve guía de lenguaje claro y hay muchas, o sea, las tengo aquí. Es muy sencillo acercarte al lenguaje claro, evitar tecnicismos, evitar, yo qué sé, encuadrar los textos. Bueno, muchas cosas muy simples que nos ayudan a leer, ¿no? Eso es el formato y la redacción, por supuesto, una redacción más sencilla. Bueno, yo solamente daros muchísimas gracias por haber venido. Me parece una mesa súper interesante por eso, porque aportáis tan diferente a lo que solemos tratar nosotros aquí. No se habla de la accesibilidad y la discapacidad, se habla de la accesibilidad para todos, para todas las personas, se habla de la inclusión, de la participación, de la autoestima, del empoderamiento. Estamos hablando de todo esto y todos tenemos derecho a esto. Entonces, que tengamos en cuenta que el lenguaje claro es absolutamente necesario en nuestro día a día como trabajadores, ¿no? Nada, pues muchísimas gracias a todos vosotros, a los que estáis en línea
y animad a que la gente vea estas charlas que hemos tenido aquí en el CEAPAD. Muchas gracias. Muchas gracias.